Hola, taller de programación, módulo 4, ¿cómo están? Aquí su profesor Diego. Eh, Vamos a entonces a ver un video de cómo resolver el laboratorio número 8. Bien cortito, vamos a tratar de hacerlo lo más resumido posible y más ordenado que el día de la clase ya. Entonces, la idea es que hoy día vamos a analizar el enunciado del ejercicio 8, vamos a identificar sus componentes a partir de lo que leamos, tales como las entradas, las salidas, las funciones y vamos a ver un poco de la lógica del programa. ¿Ya? Bueno, vamos a leer el enunciado. Entonces nos dice: una empresa dedicada a los insumos alimentarios y otros productos de necesidad básica necesita crear un sistema para el registro de compra de sus clientes. La tienda procede un catálogo de productos tales como tallarines, arroz, cepillo de dientes, jabón, pan, aceite, detergente, entre otros. El resto se pueden agregar de acuerdo a algo que uno quiera. Así los clientes podrán hacer consultas de las compras que han hecho. Primero se debe mostrar el catálogo con la lista de productos enumerados, siendo el número del producto su identificador. Es decir, em, para tallarines debería ser el número 0 o 1, ahí dependiendo de cómo lo ordenemos nosotros. Y cada uno debe ir junto con su precio, de tal forma que se pueda registrar su compra en el siguiente paso. La aplicación debe consultar al vendedor del local el identificador de la cantidad de productos del catálogo a registrar hasta que el usuario ingrese un enter. Es decir, cuando el usuario presione el enter sin ingresar ningún valor, debería terminar el proceso de ingreso de producto. Y si el usuario así lo desea, debe poder eliminar una cantidad de ese producto de registro escribiendo una cantidad negativa. Esto nos quiere decir que nosotros, cada vez que ingresamos, por ejemplo, el mismo producto eh, con su cantidad, debemos ir sumándolo al registro. Es decir, que, por ejemplo, si ingresamos dos tallarines, después 3 tallarines, el total del registro debería llevar 5. Y después si ingresamos menos 4 tallarines, nos debería quedar en el registro 1, ¿verdad? Si el producto cuenta con una cantidad cero o menor, debe ser efectivamente purgado el registro porque ya no hay cantidad y por lo tanto eh, no debería estar. Y finalmente, llegado al final del proceso, valga la redundancia, deberá imprimir el resultado de la compra en la boleta junto a la información del usuario. ¿Qué es la información del usuario? La podemos generar nosotros si queremos o ingresarla por pantalla, pero por simplicidad, hoy día lo vamos a dejar como fijo, ¿ya? O lo vamos a codificar tal cual, porque no nos interesa esa parte, sino que más bien lo relacionado con el agregar los productos al registro y purgarlos, toda esa lógica es más importante. Ya. Entonces, a partir del enunciado, ¿qué podemos extraer? Primero, identificar las entradas. El- las entradas de datos nos, se componen básicamente de la input del usuario. El usuario es capaz de ingresar la cantidad del producto y la idea del producto. Entonces tenemos que trabajar con eso, obviamente. Tenemos el número aleatorio. Vamos a tener un generador del número aleatorio que podemos importar con la biblioteca random. Y una lista de productos que está fija. Nosotros sabemos que existe a partir de esta de acá. Eh, no es necesario, esa lista no se va a modificar en tiempo de ejecución. Entonces la podemos definir fácilmente como una constante. ¿Ya? Por lo tanto, eso es otra entrada para nuestro programa y debemos considerarla. Luego tenemos las salidas, que es una, que es el registro. Ya, nosotros queremos al final del programa imprimir el resultado de la compra, que es el registro, justamente. O sea, eh, decir la cantidad de cada producto y el subtotal y después el total de la compra. Que eso sería fácil de calcular, obviamente, con todos los datos que tenemos. ¿Ya? Algunas funciones. Primero tenemos que generar un catálogo. Si se dan cuenta, el precio no puede ser aleatorio en cada uno de los productos o no puede variar en tiempo de ejecución, sino que tenemos que definirlo al principio. Ya no podemos tener un precio para una instancia de ejecución diferente que en la anterior. No sé si me explico, es como que
tiene que mantenerse el mismo por todo el programa. ¿Ya? Entonces, eso significa que nosotros al principio tenemos que generar esta lista de productos acompañados de su precio, que ese precio va a ser aleatorio y no va a cambiar durante el resto del programa. Luego mostrar el catálogo, que el catálogo que generamos lo mostramos en pantalla para que el usuario sepa qué identificador ingresar. Luego una función para agregar un producto al registro, otra para purgarlo y otra para mostrar el registro. Eso lo vimos acá también. Tenemos que considerar que la de agregar un producto al registro hay que tomar el caso de qué pasa cuando hay una cantidad cero o menor. Entonces, dependiendo de ese caso, podemos llamar a la función de purgar del registro. Ya. Ahora vamos a ver un poco de la lógica del programa con un pequeño diagrama de flujo que les voy a presentar. Y vamos de esa manera entender un poco mejor cómo funciona el programa. Bueno, aquí tenemos el diagrama de flujo que construí, un pequeño diagrama de flujo muy simple, en donde vamos a pasar por todas las etapas del programa. El programa inicia, luego bueno, para que sepan, los recuadros de color azul son operaciones que no involucran entrada ni salida de datos. Estos en verde involucran salida de datos para que el usuario pueda ver. Estos involucran entrada del usuario. Estos cuadriláteros con ángulos eh, nos permiten saber cuándo hay entrada y cuándo hay salida. Bueno, aquí yo separé las salidas de la entrada. Las entradas son amarillas y las salidas son verdes. Y tenemos unos recuadros rojos que son los condicionales que nos permiten desviar el flujo de nuestro programa de acuerdo a una condición. Ya, entonces partimos generando el catálogo con los precios y este catálogo se va a usar por el resto del programa. Entonces, luego mostramos el catálogo por la pantalla para decirle al usuario qué identificadores tiene que ingresar para seguir con el flujo del programa. Luego el usuario va a ingresar un identificador de acuerdo a lo que aparezca en pantalla. Puede ser 0, 1, 2, 3, ahí para elegir distintos productos. Y comprobamos si es que el usuario no ingresó la tecla Enter. Si el usuario ingresa la tecla Enter, el programa va a terminar inmediatamente mostrando el registro por pantalla. En la primera iteración obviamente no va a querer que suceda eso. O sea, nosotros queremos ingresar un producto, así que pasaría a esta parte. ¿Ya? Sí, entonces comprueba si el identificador que ingresó no está vacío, porque cuando uno aprieta un Enter, el texto que se guarda en la variable es vacío. Entonces, si es que no es vacío, el programa sigue su flujo como uno esperaría y aquí podría justamente haber una especie de chequeo de validación, ya que el usuario podría ingresar cualquier cosa. Podría ingresar un valor inválido y el programa va a fallar. Pero por simplicidad, eso lo podemos omitir y asumir que el usuario va a saber hacerlo y va a ingresar un valor correcto. Acá el usuario pasa a ingresar la cantidad del producto, añade la cantidad que ingresó el usuario al registro y dependiendo si la cantidad actual, la cantidad total de productos eh, de cierto tipo que hay, por ejemplo, si es que hay menos de 0 tallarines, obviamente eso no tiene sentido y lo tendríamos que borrar del registro. Si es que no hay problema, pasamos directamente a mostrar el registro por pantalla para tener una actualización visual de lo que estamos ingresando y luego mostramos el catálogo para que el usuario pueda recordarse que tiene que ingresar. Y así el programa se repite indefinidamente, ¿ya? Hasta que se presione Enter en la parte del identificador de producto. ¿Ya? Luego el programa termina. Sin antes mostrar el registro por pantalla. Ahí terminaría finalmente el programa. Ahora vamos a pasar a la implementación del programa en Python.
tratando de implementar todas estas funciones que aparecen acá, que quedaron listadas en en la parte anterior. Bueno, vamos a continuar. Como les dije, ahora con la implementación del código. Em, voy a... Ahí está, se ve un poquito brilloso. Ya, como les decía, em, vamos a partir con la implementación del código. Lo primero que tenemos que considerar es que, bueno, al principio van los imports. Los imports definen las bibliotecas que vamos a ocupar. Nosotros ya sabemos de antemano que podemos ocupar, o sea, vamos a tener que ocupar números aleatorios. Por lo tanto, es necesario que importemos la biblioteca random, ¿ya? Para usar el método randint, que nos va a permitir asignar un valor al precio, ¿ya? Un valor aleatorio al precio. Tenemos también definido el listado de productos que, como sabíamos también, era una lista de texto que era constante, no cambiaba, ya que la definíamos nosotros al principio del programa y no iba a afectar o no iba a cambiar durante la ejecución del mismo, ¿ya? Entonces, a partir de esta lista de productos que ya definimos, o lista de los nombres de productos, en verdad, podemos generar un catálogo. ¿El catálogo en qué va a consistir? En una lista de un producto con su precio. Esa es una forma de verlo. Ahora, ¿cómo estructuramos esto? Hay distintas opciones. Tenemos la opción uno, que es generar el catálogo como una lista de diccionarios, que es lo que les decía en la clase que podíamos hacer. Entonces definimos el catálogo como una lista y vamos agregando em, valores a la lista, ¿ya? En la forma de un diccionario. Un diccionario lo podemos iniciar de esta forma, ¿ya? Entonces podemos agregar un nombre para el producto junto con el nombre que realmente tiene, ¿ya? Esto se saca de la lista de productos. Recuerden que en el for nosotros vamos iterando en cada ítem de la lista. En este caso tenemos tallarines, arroz, cepillo de dientes, jabón, pan, etc. Entonces vamos primero tallarines, después arroz, cepillo de dientes, jabón. Y ese valor, por ejemplo, el primero, va a ir asignado a producto, ¿ya? Entonces la primera iteración de nuestro bucle for, ¿qué es lo que va a pasar? Que la lista va a estar vacía y se va a agregar un nuevo diccionario. ¿Y qué va a contener este diccionario? Va a contener un nombre que va a ser tallarines, ¿ya? Va a corresponder a tallarines. Y un precio, que va a ser un valor aleatorio que se va a definir en el momento de la ejecución. Pero podemos definir el rango entre 0 y 1000. Ya, luego de que se haga esto para cada uno de los productos, se va a retornar el catálogo completo construido y vamos a poder verlo. Bueno, aquí yo lo imprimí con print y podemos ver que cada vez que lo ejecutamos obtenemos un precio distinto para cada producto, ¿ya? Y podemos ver que tiene la estructura que nosotros le dimos, que en este caso es la clave nombre y el valor tallarines, ¿ya? Clave nombre, valor arroz, clave nombre, valor cepillo de dientes. Y el precio es lo mismo, clave de precio y un número que representa el precio aleatorio que se asignó al momento de ejecutar el programa, ¿ya? Y esto está dentro de una lista, entonces está separado por coma, se pueden fijar, coma, ¿ya? Cada uno de los productos está hasta el final, ¿ya? Entonces esa es una forma de generar el catálogo y es con la que vamos a trabajar en las funciones más adelante en, en la implementación. Eh, Hay otras opciones también, pero no las comenté porque si no el programa se va a caer porque necesita solamente un esquema. Entonces va a funcionar solamente con listas o solamente con diccionario o una de las opciones que definamos al principio, ¿ya? En este caso podemos generar el catálogo como un diccionario de diccionarios también. Es válido, ¿ya? Si ustedes lo quieren hacer. Em, entonces podemos definir una función donde el catálogo se inicie como un diccionario y se haga la iteración por la lista de productos y tengamos como clave el nombre del producto, en este caso lo elegí yo,
y la información que vamos a meter adentro son distintos atributos de dicho producto, tales como el ID, el precio y eso, en verdad. Esos dos, que son los que tenemos por ahora. Pero podríamos agregar más, si es que tuviéramos un sistema más grande. Ya. Y retornamos de nuevo al catálogo. Otra opción, que se los dejo ahí para que conozcan, es hacer una lista de tuplas, que es una forma más fácil, en cierta manera, de trabajar, pero tiene la complejidad que es menos em, estructurado. ¿Ya? O sea, la forma de acceder a los datos es un poco más difícil de ver, ya que no nos referimos, por ejemplo, a una ID o a un precio, sino que nos referimos directamente a un índice. ¿Ya? Entonces necesitamos saber de antemano que, por ejemplo, el índice 0 representa el producto y el índice 1 representa el valor aleatorio que le asignamos, o el precio en este caso. ¿Ya? De la misma forma retornamos el catálogo. Ya, a continuación vamos a ver la función que muestra el catálogo. Tenemos una opción fácil que, bueno, voy a borrar el resultado para que se vea. Tenemos una opción fácil que es la que le mostré en clase, si no me equivoco, donde tenemos un for, donde iteramos en el catálogo, le pasamos como parámetro el catálogo y mostramos el índice del, de la iteración, o sea, el número de la iteración, en este caso que corresponde con el ID. Como ya les dije, el ID corresponde con el número del producto. Y lo vamos imprimiendo por pantalla. Entonces, vamos a correrlo y tenemos esto. Ya, una lista que está bastante bien. Yo con esto lo acepto perfectamente en las tareas, no me da ningún problema. Pero si ustedes quisieran ahondar un poco más en el formato y quisieran mostrarlo de una forma más bonita, podrían hacer algo como esto. ¿Ya? Entonces, voy a correrlo de nuevo para que se actualice. Y aquí tenemos la lista formateada de una forma más elegante. ¿Ya? Entonces tiene el signo de peso, tiene una separación entre cada columna y tiene el ID acá de la misma forma. Pero es mucho más fácil de leer que la otra forma. La otra forma se borró. Acá está. Ya, ahí está. Entonces para que comparen, ahí la voy a dejar. Ya son dos opciones, eso en verdad es solamente estética y no afecta al funcionamiento del código humano. Y ahora vamos a la función agregar producto al registro. Esta función es como la base del programa en sí, porque es como la función más compleja de programar en sí. Pero en verdad se compone de aproximadamente 10 líneas de código, lo cual no es tanto. Lo que es importante es entender qué hace cada línea y cuál es la funcionalidad. Entonces tenemos el nombre del producto y el precio que la dejamos guardada en unas variables que nos van a servir para acceder de forma más fácil sin estar escribiendo la string nombre tantas veces, porque uno puede hacer equivocarse y escribir, por ejemplo, nombre con 2N o así. ¿Sí? Entonces, para evitar eso, le ponemos le asignamos a esa variable, entonces si es que escribimos mal la variable, nos va a dar un error. ¿Ya? Si se dan cuenta aquí, nos va a decir el tiro que no, no va a funcionar nuestro programa. En cambio, si nos cometemos un error acá, vamos a tener un error en tiempo de ejecución, lo cual es más difícil de buguear o de saber el- el- el error en sí. Ya. Es más fácil de esta forma. Ya, entonces, lo primero que hacemos es buscar si es que el nombre del producto que nosotros queremos agregar. Por cierto, tenemos tres parámetros. Tenemos el parámetro cantidad, que es la cantidad de producto que queremos agregar, el producto que queremos agregar y el registro. El registro es es una lista que vamos a crear o sea, en verdad es un diccionario eh, con todos los productos y sus respectivas cantidades. ¿Ya? Esta es una estructura súper fácil, ahí se la voy a mostrar. Pero básicamente accedemos a cada producto como una clave y la cantidad
es el valor de esa clave. Entonces es solamente un diccionario con una cantidad limitada de elementos. Ya. Entonces tenemos el nombre producto. Si es que existe dentro del registro, entonces lo que podemos hacer es eh, guardar en la clave del nombre del producto el valor anterior más la cantidad. Entonces, si por ejemplo teníamos un tallarín, un paquete de tallarines, le sumamos la cantidad que vamos a agregar ahora y la guardamos en el registro. De esa manera podemos ir incrementando el valor. ¿Ya? Y si es que no existe en el registro, porque no lo hemos agregado y al principio parte vacío, entonces le asignamos solamente la cantidad porque no tenemos cómo acceder al valor anterior. O sea, no se puede, porque no existe. Ya, luego pasamos a la comprobación de si es que el valor es menor a cero, entonces se purga. Esa es la parte del enunciado. Como les decía, estamos acá. Por aquí. Ya, si el producto cuenta con una cantidad cero menor, debe ser purgado al registro. Ya, entonces esa funcionalidad es la que se implementa acá. Entonces al momento de agregar eh, un, un producto al catálogo, ¿dónde quedó? Acá. O sea, un producto al registro, perdón. Cuando agregamos un producto al registro, verificamos entonces si es que después de añadirlo, la cantidad quedó en cero o menor a cero. Entonces, de esa forma, podemos saber si tenemos que eliminarlo. Ya. Por lo tanto, aquí sí hay que comprobar si es que la cantidad en esa clave del registro, que es el nombre de nuestro producto, es menor a cero. Entonces, lo que hace es usar la función pop, que es una función de los diccionarios de Python que nos permite eliminar el elemento en el diccionario, de acuerdo a su clave. ¿Ya? También funciona este comando acá, que lo podemos reemplazar por pop, pero es básicamente lo mismo. Entonces, eh, eso significa que esta función ya no tenemos que implementarla, porque Python lo hizo por nosotros, como lo dije aquí. No tenemos que implementar una función que sea purgar del registro, porque Python lo resume en una línea. ¿Ya? Entonces acá podemos probar. Eh, Voy a eliminar la salida para que se actualice. Corro el programa y como podemos ver tenemos eh, una- un script de pruebas donde primero imprimimos el registro vacío, justo después de crearlo, y vamos agregando productos e imprimiendo su resultado a medida que vamos viendo. ¿Ya? O sea, a medida que vamos agregando. Entonces primero el producto le agregamos 3 3 cepillos de dientes, imprimimos el resultado y nos da 3 justamente. Después agregamos 5 y nos da 8. Restamos 6 nos da 2 y después restamos 6 y lo purga el registro. Entonces está funcionando bien. Y ahí finalmente llegamos a la parte de mostrar el registro. Eh, Aquí hice dos implementaciones, una que es mostrar el registro donde solo muestra la cantidad y el producto. Y luego hice una implementación donde hace la muestra del registro con los precios. ¿Ya? Entonces, son dos formas de hacerlo. En verdad, a mí yo me conformo con cualquiera de las dos en la tarea. O sea, bueno, ya la revisé, así que da lo mismo. Pero me conformaba con que imprimieran el producto y la cantidad. Eh, Así como funcionalidad base, digamos. ¿Ya? Y hay otra función que muestra el registro con precio. Entonces, para eso tenemos que pasarle el registro y el catálogo. No voy a andar mucho en esto porque es básicamente imprimir el registro, que igual no tiene mayor complejidad. Y voy a andar en esta que es mostrar el registro con precio. Entonces, aquí hay que combinar las dos estructuras. Tenemos el catálogo que ya está fijado al principio y el registro que se produjo en tiempo de ejecución con la entrada del usuario. Entonces, lo que hacemos acá, primero, bueno, le damos la gracia al cliente, le decimos
Muchas gracias por tu compra. Y definimos un número de boleta. Esto está acá por si acaso. Esos son valores fijos que en verdad pueden ser cualquiera. Y empezamos con un total de la compra, ¿ya? Porque yo voy a querer mostrar al final, de hecho no lo mostré acá, voy a imprimirlo al final. eh, Total de la compra, total de la compra. Ahí sí, ya. Eso no lo había mostrado. Entonces, acá partimos definiendo esta variable que nos va a almacenar el total de la compra y lo podemos mostrar al final de la ejecución de la función. Definimos las columnas de nuestra tabla, porque la vamos a imprimir de forma bonita, para que se entienda. Y hacemos una iteración en el diccionario de nuestro registro, ¿ya? Esta función items lo que hace es facilitarnos un poco el trabajo con el diccionario y nos devuelve una tupla con el nombre o la clave del diccionario, que en este caso es el nombre del producto en el registro, que puede ser tallarines, puede ser cepillo de dientes, etcétera, 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 y la cantidad que está registrada en el diccionario, ¿ya? Esa es la tupla, es una tupla de dos valores, que es la clave y el valor, ¿ya? Entonces, eh, iniciamos un valor que es el precio unitario, porque yo quiero eso mismo, por eso mismo, relacionar el registro que yo tengo en mi diccionario con el valor el precio que está en el diccionario del catálogo, ¿ya? Entonces, eh, vamos a iterar primero en el registro y después en el catálogo. Esta no es una forma óptima de hacerlo, el for. Es bastante ineficiente, pero por simplicidad, para que se entienda con conceptos que hemos visto hasta el momento, lo hice así, ¿ya? Entonces, ¿para qué hago esto? Es netamente para em, hacer el matching entre el nombre del producto en el catálogo y el nombre del producto en el registro, ¿ya? Ese es mi único objetivo. Entonces, con esta línea uno puede saber si los dos coinciden, si el producto del catálogo con el del registro coinciden, entonces yo puedo acceder al precio del catálogo, ¿ya? Entonces acá accedo al precio del catálogo. De esa manera yo puedo determinar el precio unitario y calcular el subtotal en base a la cantidad que está registrada en el registro, valga la redundancia, ¿ya? Y eso se lo sumo al total de la compra y termino por imprimir. Ojo, esto en cada iteración del registro. Entonces, por cada elemento que hay en el registro, se va a imprimir esta columna, o sea, esta fila de la tabla, ¿ya? Y finalmente, ya después de imprimir todas las filas, se termina con el total de la compra. Vamos a ver si funciona. Lo ejecutamos y... Ah, me faltó una L. Total de a compra. Ña compra. Ahí sí. Ya. Y ahí sí. Total de la compra 2.904. Bueno, que como tenemos un producto no es mucho lío, ¿verdad? Pero podemos agregar más. Podemos probar. Entonces podemos usar el catálogo. Catálogo ejemplo. Y traer un producto que nosotros creamos. Por ejemplo, el número 2 y el número 5. Ya. Añadimos, de este añadimos 3, de este añadimos 7 o 8. Ya. Y ahí nos va a mostrar el subtotal para cada producto y el total de la compra. Bueno, aquí hubo un pequeño error de formato porque el cepillo de dientes es muy grande, pero se entiende el concepto. Ahí hay que hacer la modificación correspondiente. Eso, muchachos, por el día de hoy. Ya se me alargó un poco el video, así que lo voy a dejar hasta acá, casi media hora. El otro ejercicio lo voy a... o sea, el video del otro ejercicio lo voy a subir cuanto pueda. Y eso, nos vemos en el otro video o en clases.